131. Gloria a Dios. Y este salmo les parecerá bien corto, pero no es el más corto de la Biblia. El más corto es el Salmo 117, ¿verdad? Pero el Salmo 131 es un salmo bastante corto con respecto a otros que hemos estado estudiando. Vamos hoy a estarlo viendo en esta mañana. Estamos alegres después del servicio. Como decía Manuel, tenemos una reunión acá que están todos invitados, porque vamos a estar hablando sobre el futuro como iglesia, ¿verdad? De lo que vamos a estar haciendo, los detalles, y tenemos pizzas encargadas para compartir ahorita, así que vamos a compartir un rato ahorita también, va a haber un refrigerio. Amén. Quiero destacar la reunión de ayer de los padres del Ministerio Infantil. Cada padre que vino, muchas gracias, que llegó a Summit, los padres de los niños, los que no pudieron llegar, también sé que no pudieron llegar por trabajo. También el encuentro de los juveniles ayer fue muy intenso, están ahí cansados, agotados, y gracias a Dios por la vida de Lisette, de Annie, de José, que no pudo estar, pero apoyó a su esposa. Ellos tuvieron que ir hoy a una situación de un pariente que está muy enfermo en Miami. Tuvieron que ir allá a asistirlo, José, Licey y su familia. Pero en el día de ayer, agradecidos con el equipo del Ministerio Infantil, con Linet, con Alina, con Annie, o sea, mi esposo estuvo trabajando, pero también estuvo detrás de todo lo que estuvo pasando. Hoy está con los niños dando clases. Lauri no pudo venir, estaba también trabajando. Mi esposo también tuvo que trabajar, no pudo tampoco estar, pero ahí estuvo todo el equipo ese, que es una gran bendición, con los padres compartiendo. Y se les enseñó, se compartió. ¿Cuál es el nombre del Ministerio Infantil? Los que lo recuerden: Semillitas del Reino. Amén. Así que cuando usted escuche la frase Semillitas del Reino, ese es el nombre del Ministerio Infantil, de nuestra iglesia. Amén. Porque creemos que cada niño hay que plantar la semilla, ¿verdad? Pero también ellos son una semilla, que estamos compartiendo semillas del Evangelio por toda, en donde quiera que vayamos. A veces decimos que los niños son la iglesia del futuro. Una vez las niñas mías escuchan a Alex Zurdo, varios reggaetoneros cristianos. Claro, yo eso antes no lo veía, pero bueno, sí, hay algunos que tienen buena letra. Y uno de ellos dice, los niños son la generación, y uno de ellos dice, los niños son la iglesia de hoy. Y eso me llamó la atención, porque uno siempre decía, son la iglesia del mañana. Pero uno de ellos dijo, los niños son la iglesia de hoy. Y es cierto, ellos son la iglesia de hoy, porque ellos están en un mundo donde hay otros niños, adolescentes, preadolescentes, y ahí ellos, es el momento de ellos de compartir lo que en casa están escuchando, lo que en casa están viendo, ¿verdad? Que les hablen a los niños de orar, de amar a Jesús. Y es fuerte, porque uno mismo a veces no tiene confianza para hacerlo. ¿Se imaginan ustedes los niños o los juveniles? Pues tenemos que, en lugar de ser, mire, en su casa usted debe tener dos cosas que no pueden faltar, estoy seguro. Y esto tiene también que ver con la predicación. En su casa debe haber seguramente un termostato. ¿Cómo tiene un termostato en su casa? ¿Cómo tiene? ¿Quién no tiene ahora mismo, loco? Porque usted que hace una inspección en su casa ahora mismo, usted está en problemas. ¿Y quién tiene también un termómetro? ¿Quién tiene un termómetro en la casa? Eso, los latinos todos tenemos un termómetro en la casa, eso es bien normal. No, uno no. Hasta 5 termómetros, ¿verdad? Tenemos los de sensor, tenemos los de... ¿Cuántos tienen? ¿Cuál es el que más les gusta? El que hay que mover así, ¿verdad? Ese es el que más gusta, hermano. Ahora,
interesante que el termostato es el que controla la temperatura. Él es el que le dice a la casa lo que hay que hacer. Pero el termómetro sencillamente lee cómo está la situación. Y en el Evangelio, muchas veces, nosotros nos comportamos sencillamente como termómetros. Estamos nada más siendo movidos por la situación como está. Estamos leyendo cómo está el ambiente. Pero cuando Jesús les dijo a los discípulos, lo veíamos esta mañana en el discipulado, id y haced discípulos, les está diciendo, les estoy mandando a ustedes a hacer ¿qué cosa? Termostatos en esta tierra. Les estoy mandando a ustedes a cambiar la historia, a revolucionar la historia a partir de ahora. No están llamados a ser sencillamente un termómetro. ¿Y es lo que pasó en el libro de Hechos después? ¿Qué pasó en el libro de Hechos? Dice, estos que han trastornado el mundo también han venido acá. Porque han llenado todo de la predicación de ese hombre. Yo quiero que sepas que Dios, el propósito de Dios, es que la iglesia no solamente sea contra la cultura. La idea no es ahora luchar contra la cultura, es que detrás de esa cultura hay algo peor, algo más nocivo que se llama pecado, que es lo que provoca la cultura en la que vivimos. ¿Qué es la palabra cultura? Sé que todos quizás hemos visto un poco, es sencillamente algo a lo que se le da culto, algo que predomina, ¿verdad? Pero la cultura puede cambiar en la historia de la humanidad. Lo que no va a cambiar es la raíz que provoca esa cultura, que es la misma. El hombre ha pecado, está destituido de la gloria de Dios. Por tanto, el hombre está separado de Dios. Romanos 6:23, ¿verdad? Porque la paga del pecado, ¿qué cosa es? Es muerte. Mas la dádiva, el regalo de Dios, ¿qué cosa es? Vida eterna. ¿Pero en quién? En Cristo Jesús. No hay otra opción, no hay otra variedad, no hay otro capítulo. Es en Cristo Jesús. Así que, hermanos, oremos al Señor, que seamos una iglesia que podamos, por la gracia de Dios, porque todo es por su gracia, ser una iglesia que podamos contagiar a nuestros vecinos, todo lo que nos rodea del Evangelio. Básicamente que podamos ponerle temperatura a nuestro alrededor. No estar nada más leyendo cómo están las cosas. No estar nada más leyendo la información. No estar nada más leyendo las noticias. No estar nada más como recibiendo todo el tiempo. Los catchers en el béisbol tienen que estar recibiendo. Es constantemente. Oye, las manos de los catchers, esas rectas de Harold Chapman de 102 millas por hora. No todo el mundo le cachea a ese hombre. Está recibiendo. Dios también nos está llamando a ser gentes que imparten el reino de Dios. Gentes que están pensando, Señor, ¿cómo yo puedo ser más proactivo en tu reino? El fin está cerca. Jesús, su segunda gloriosa, triunfal e invicta venida está cerca. Y usted dirá, amén, lo creemos. Bueno, ¿qué estamos haciendo como iglesia para que el nombre de Jesús sea más conocido en la historia? Hoy vamos a aprender de un hombre, una vez más, que le hizo falta estar en una condición muy débil para llenarse de un Dios muy fuerte. Amén. Así que esta mañana quiero que busquemos en el Salmo 131 en esta mañana, y queremos saludar. Tenemos por ahí atrás una visita, que no son tanto visitas, pero sí hay una visita. Hacemos así todos, nuestros hermanos. Dios les bendiga mucho. Qué bueno que están por acá. Les extrañábamos. Dios les bendiga abundantemente. Si pueden pararse y les saludamos en esta mañana de nuevo y decir su nombre. Patrick. Dios te bendiga mucho, Patrick. Para los que no lo conocen,
Diana. Patricio, Dios le bendiga mucho. Ellos estaban en México y ya regresaron. ¿Cuántos regresaron? Hace 2 días. Wow, y ya llegaron acá. Dios le bendiga muchísimo. Le extrañábamos, Patrick, bienvenido. No lo había conocido. Dios le bendiga y bienvenidos a Gracia y Rescate. Está bien, hacemos todos así una vez más y le decimos Dios le bendiga muchísimo. Amén. Qué bueno. Hermano, Salmo 131. Qué gozo compartir esta mañana un salmo tan corto. Más o menos son 3 versículos, son 20 minutos por cada versículo. Más o menos estamos pasando 1 hora. No es así, no es cierto, no. Es una broma. Pero quiero que se pongan de pie esta mañana para juntos leer su palabra. Salmo 131. Señor, mi corazón no es soberbio, ni mis ojos altivos, ni ando tras las grandezas, ni en cosas demasiado difíciles para mí, sino que he calmado y he acallado mi alma. Como un niño destetado en el regazo de su madre, como un niño destetado está mi alma dentro de mí. Espera, oh Israel, en el Señor, desde ahora y para siempre. Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias por el gozo de leer tu palabra. Gracias porque en ella hay tesoros inagotables. Te ruego que en esta mañana podamos, por tu Espíritu, Dios mío, y por tu gracia, Señor, ser beneficiados, ser alimentados de las riquezas incontables de tu palabra. Edifícanos, equípanos, anímanos, restáuranos, libéranos, Señor, en esta mañana, por medio de tu palabra, Señor, porque ella es viva y es eficaz, y es más cortante que toda espada de doble filo. Te damos gracias, Señor. Úsame para tu gloria y bendícenos para nuestro crecimiento. En Cristo Jesús, amén y amén. ¿Puedes sentarse en esta mañana? David, según la historia, está acabado de traer un premio a casa. David acaba de traer algo que él deseaba tener, pero había sido robado por los enemigos. David estaba anhelando por mucho tiempo, se sentía fracasado, se sentía, no sé cuántos de ustedes han tenido un equipo deportivo que ha fracasado por años. Ha estado por años perdiendo. Yo recuerdo, a mí me gusta Barcelona, Barcelona de España. Y la gente me decía, bueno, sí, porque está Messi, claro, no, desde que estaba Ronaldinho me gusta. Pero hubo un tiempo que empezaron a perder, y ya uno como que, uno empieza ya, bueno, vamos a sondear otros equipos, porque a veces no somos realmente seguidores consagrados. Yo tengo un amigo que ese sí es consagrado, ese sí dice, no, pierda o gane, yo soy Vizca o Barça siempre. Yo era diríamos un término medio. Pero ahora que está de nuevo toda esta onda de Lamine Yamal y todo, los que siguen Rafinha, los que siguen el fútbol, es increíble. Y entonces ahí uno ve la inconstancia de uno en las cosas que uno hace, ¿verdad? Pero David no era inconstante. David amaba a Dios. Y el deseo de él de volver a ver ese arca, regresar a Jerusalén, y su molestia, ¿verdad? Su frustración de que el arca del pacto esté siendo motivo de burla en tierra enemiga. ¿Saben ustedes de lo que estoy hablando, verdad?
era para él un problema grande. Él logra traer el arca a Jerusalén, está contento, está celebrando, cantando, danza para el Señor, ¿verdad? Mical lo ve, se burla de él, y él dice, no me interesa. Dice, me haré más vil, o sea, haré más cosas para que me critique más. Básicamente David está diciendo, no me interesa lo que te burles de mí. Yo estoy alegre de que el arca está en casa. Amén. Amén, ¿verdad? Yo estoy alegre de que lo que movió al Padre, estoy alegre de que lo único que nos da un glimpse, una vista de lo que es Dios, está en casa. Amén. Estoy alegre con eso. A la misma vez David, cuando se entregó al Señor completamente en su proceso, escribió este salmo. Y me maravilla cómo usa la alegoría de un niño, cómo usa la ilustración de un niño y su desesperación por ser amamantado por su madre. Leamos el versículo 1 del Salmo 131. Señor, mi corazón no es soberbio, ni mis ojos altivos, ni ando tras las grandezas, ni en cosas demasiado difíciles para mí. Uno lee este salmo y este versículo número 1 del salmo. Dice, bueno, ¿qué pasó acá? Porque hay otros salmos donde David habla de su soberbia en su corazón. ¿Cierto o no? Habla de su orgullo en su corazón. ¿Cierto o no? En el Salmo 51 vemos a un David que está quebrado por el pecado. Que dice, donde dice, al corazón contrito y humillado, ¿qué cosa? No despreciarás tú, oh Dios. También dice, Dios ama la verdad en lo íntimo. Y en lo secreto, ¿qué cosa? Me has hecho comprender, ¿qué cosa? Sabiduría. Así que, ¿qué pasó con este David? Entonces podemos ver algo. Bueno, hermanos, lo que estamos leyendo es un resultado de un corazón que se consagra al Señor, pero bajo la alegoría perfecta. Creo que no hay otra que pueda usar. No hay otra alegoría que pueda David haber usado. Ni siquiera la de un supervisor con su súbdito, un entrenador con su atleta, un padre con su hijo adolescente. No hay otra ilustración más sublime e importante que David pueda usar que no sea la de un bebé que está siendo amamantado por su madre. Usted sabe la fragilidad de un bebé. Piense usted por un momento la vulnerabilidad de un bebé. Tienes 3 meses el bebé. Usted tiene como madre a su bebé ahí. Y usted sabe que aún biológicamente, si la madre está estresada en el momento de amamantar, ¿qué le va a pasar a esa leche y al bebé? Hay un efecto negativo. O sea que mire cuántos circuitos tienen que estar. Cómo Dios ha diseñado, ¿verdad?, la lactancia de una forma tan divina que aun como ella se sienta internamente puede afectar o beneficiar al bebé. Para que usted vea la vulnerabilidad de un bebé siendo amamantado. David usa esta ilustración para darnos a entender, hermanos, de que el corazón que no se acerca a Dios como un bebé vulnerable es alguien que no ha entendido a Dios todavía. Dice en el versículo 2, en la mitad, como un niño destetado en el regazo de su madre, como un niño destetado está mi alma dentro de mí.
David estaba tan desesperado por Dios. Estaba tan desesperado por el Padre. Que estaba como cuando el bebé se queda destetado, que se queda con hambre. Queriendo más de Dios. Queriendo más llenarse más de Él. Ahora, usted dirá, oye, esto está bien bueno, está bien bonito. ¿Cómo podemos aterrizar esto? Bueno, vamos a ver el momento entonces de aterrizar. Un teólogo importante, maestro, dijo, el doctor Gaebelein comentó sobre este salmo. Aquí encontramos la descripción de un espíritu humilde, quebrantado y arrepentido. Nuestras vidas, cuando son tocadas por el Señor, el resultado va a ser encontrarnos así: un corazón humilde, quebrantado y postrado ante Él. Pero el fin de eso, ¿saben cuál es? ¿Cuál es el fin del quebrantamiento? ¿Cuál es el fin de ser impactado por Dios? Es llegar a un arrepentimiento. Y a veces no hay un pecado que arrepentirnos. A veces sencillamente Dios quiere quebrarte. A veces Dios quiere solamente quebrarte, rompernos. Pero va a pasar también en un ambiente a veces de adoración, a veces de oración, a veces aquí en la comunidad de fe. A veces nos dan una noticia que no esperamos y nos quebramos porque sabemos que no podemos soportarla. Esa es otra forma de rompernos, de ver nuestra vulnerabilidad. ¿Les ha pasado que les han dado una noticia que usted sencillamente, si estaba manejando lo de deseos de arrimarse, parquear sencillamente y llorar? Porque no puede con esa noticia. ¿Ok? Somos vulnerables, somos frágiles. Pero David está siendo quebrado en esta ocasión y por casi en toda su vida, no por las noticias, sino por la grandeza y la majestad de Dios. Y es ahí donde viene el punto de conocer a Dios. Ahora, ¿cómo podríamos aplicar ser niños, ser como niños en este tiempo? Bueno, el apóstol Pablo nos traduce muchas cosas contextuales. Muchos eventos que vemos en el antiguo pacto, vemos después su, unpack, está traducido, está aterrizado en el nuevo pacto. Jesús, ¿qué dijo con respecto a los niños? Dejad que los niños, ¿qué cosa? Vengan a mí. ¿Y de los tales qué cosa es? El reino de los cielos. ¿Qué más dijo Jesús sobre los niños? Quien no sea como un niño no puede entrar en el reino de Dios. ¿Cómo uno, dígame alguien, cómo puedes traducir eso? ¿Cómo tú le dices a un nuevo creyente, debes ser como un niño para que entres en el reino de los cielos? Te dirá, bueno, tradúceme eso. ¿Cómo como un niño? Si tengo ya 50, tengo ya 45 años, ¿cómo puedo hacerlo? ¿Qué le diríamos? A ver, ¿qué le diríamos? Tienes que aprender. Aprender, esa palabra es clave. Aprender. Estás empezando de cero. Empezar a aprender. Porque es que el reino de Dios es otro reino. Lo que antes era, ya ahora no es. Por tanto, cuando uno viene a la luz del Señor, tienes que empezar a aprender de nuevo. Gracias, María. Algo más que tú le dirías a un nuevo creyente, debe ser como un niño por esto. ¿Qué más? Que su manera de vivir no va a ser igual, que va a ser cambiada completamente. Exacto. Porque es una nueva vida completa. Bien, tienes que empezar ahora las cosas nuevas. Por ejemplo, un niño tiene ¿qué cosa? Un niño nace, pero el niño no escogió su familia. ¿Quién de ustedes escogió su familia? Yo no escogí mi familia, yo nací
Yo no escogí mi mamá ni papá, sencillamente nací. En la iglesia, en el Señor es así, usted nace de nuevo, pero usted no escogió a sus hermanos. Son mortificadores, algunos se molestan por cualquier cosa, o otros ni me saludan. Oye, es tu hermano, es la familia de Dios, no los escogiste, así como tampoco escogemos la familia con la que nacemos. Primera de Corintios 14, quiero que vayan a su Biblia, verso 20. Vamos a ver algo, cómo podemos aplicar en estos días tan convulsos, de tanta maldad, ¿verdad? De tantas posturas anticristianas, cómo podemos aplicar ser como niños. Primera de Corintios 14, verso 20, en esta mañana. Primera de Corintios 14, verso 20. Un poco de contexto en este pasaje. Pablo está dándole a la iglesia de Corintios. Saben, ustedes, la iglesia de Corintios, una iglesia que ha navegado por mucho. Tienen todos los dones, pero han sido muy inmaduros en cómo han procesado el evangelio, cómo han, saben ustedes que tenían un pecado de incesto dentro de la iglesia y lo habían escondido, tomaban la cena algunos como con glotonería, o sea, había una serie de cosas y Pablo está ahora corrigiendo cada cosa en la iglesia. Y les dice, después de hablar de las lenguas, después de hablar de los dones, de los profetas, Pablo les dice en el verso 20, hermanos, no sean niños en la manera de pensar, más bien sean niños en la malicia, pero en la manera de pensar sean maduros. Esto es un detalle interesante que a veces leemos 1 Corintios 14 y se nos va este versículo. Este versículo es un principio. Y para mi vida me fue como una bandera cuando el Señor me llamó, que me convertí, porque yo venía de decir muchas palabras, muchas malas palabras. Yo venía de andar con los muchachos, plenos jóvenes, bailables, todo ese mundo, y yo venía de decir mucha maldición, malas palabras, maldiciones, un lenguaje bien sucio producto del pecado. Y mi mente estaba siempre procesando y pensando lo malo. Bueno, cuando leí esto, recuerdo, estábamos en un tiempo con los jóvenes en la iglesia, y leí este pasaje y nunca se me ha olvidado. De hecho, creo que es lo que más recuerdo del capítulo 14. Este versículo, este consejo del apóstol Pablo, que dice, hermanos, no seáis como niños en la manera de pensar, más bien sean niños en la malicia. Pero en la manera de pensar, sean maduros. Ahora, ¿cómo uno puede entonces esto aplicarlo? ¿Cómo podemos ser niños en la malicia? Bueno, hay algo que es básico. Esto es un fundamento. El hombre es, como decía Calvino, es un ser depravado. ¿Cierto o no? El hombre es depravado 100%. No está a un 50%, no es un 50% depravado, 50% bueno. Depravado completo. ¿Verdad? Romanos 3 dice que no hay un hombre que haya hecho algo bueno. Con respecto a Dios, muchos hombres han hecho muchas cosas buenas. Pero con respecto al Padre y hacer las cosas para la gloria de Dios, no, ahí todos hemos fallado. Romanos 3 dice, por tanto, no hay justo ni siquiera uno en la tierra. Así que el hombre sus pensamientos son siempre para el mal, con respecto a agradar a Dios. Ahora, Romanos 12, 1, 2 nos da otra contraparte de este versículo, y pueden buscarlo conmigo en su Biblia en esta mañana.
Romanos 12, versos del 1 al 2. Porque no quiero que usted piense, bueno, entonces vamos a hacer un proceso de rejuvenecimiento, ¿verdad? Para volver a ser como un niño. Yo sé que hay algunos acá que no están conformes con cómo lucen, pero bienvenidos. Hay algunos que no están conformes con envejecer. Y el otro día estábamos compartiendo con un hermano acá y mi esposa le preguntó su fecha de nacimiento y ese hermano dijo así con una seriedad, dijo la fecha que dijo, después dijo el año y dijo el año 98. Fue Fred. Y mi esposa se quedó así como, y Ley se quedó así como loading, ¿sabe? Como, porque Fred lo dijo y siguió andando y dice, no, espérate, Fred. Dice, sí. Y yo le dije a Ley, ¿tú no ves que ya está tomando el pelo? Con una broma así, tan serio. Hermano, y la realidad es que nosotros humanamente estamos inconformes con muchas cosas en nuestro cuerpo. Estamos inconformes. Y estamos en el lugar perfecto para estar inconformes. Porque estamos en Estados Unidos, donde sobran las cremas, sobran las lociones, sobran los tratamientos. Lo que falta es dinero a veces, ¿verdad? Pero la realidad es que la vida del cristiano tenemos que aprender a batallar con esas cosas y enfocarnos en lo que perdura eternamente. Es una batalla para usted, también para nosotros. Es una batalla para los hombres, para las mujeres, que vas a batallar siempre hasta que crucifiques esa carne, ¿verdad? Esa área, o el Señor venga por nosotros. Mucho más cuando uno llega a iglesias donde hay una serie, donde eso es una prioridad. El cómo lucen es una prioridad. Hay iglesias que son así. El cómo tú luces, de qué presumes, qué carros tienes, según el carro que tengas, es como Dios te ha bendecido. Eso no está en la Biblia, no lo busques, que no está, menos en la Biblia, en la palabra, no está eso, ¿verdad? O en cómo luce usted, o en cuántas prendas tenga, es como Dios lo ha bendecido. Nada de eso la Biblia nos enseña, pero se enseña en muchos lugares, inclusive aquí en el condado Lee, en muchas iglesias acá. Pero Pablo nos está diciendo, hay un enemigo más grande que debe ser aniquilado, y es la malicia en nuestras mentes. Ese enemigo es letal. Si lo eliminas, vamos a poder ser como niños. ¿Cómo podremos hacerlo? Romanos capítulo 12, verso del 1 al 2, quiero que leas conmigo en tu Biblia. Dice, por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, agradable a Dios, que es el culto racional de ustedes. ¿Cuál es el culto principal? ¿Cuál es la celebración principal nuestra? Esto es un servicio a Dios, pero el servicio principal nuestro, de lunes a domingo, desde que te levantas hasta que te acuestas, hermanos, es que seamos una llama ardiente en sacrificio al Señor. Ese es el propósito de Dios. Ese es lo que Dios desea. Ahora, no solamente en cosas que haces, mas también internamente. Dentro de ti, Dios quiere implantar su reino empezando desde adentro. ¿Cómo se ve? En la forma que pensamos. Pablo dice después, entreguen sus cuerpos en sacrificio vivo. Ok, Pablo, excelente. Eso aún está en el aire. Tradúceme un poco más eso. ¿Cómo entregan nuestros cuerpos? Bueno, nos da en el versículo 2 el resultado de ese sacrificio. Dice, no se adapten a este mundo. Otra versión que usted dirá, no se amolden a este mundo. Cuando yo leí esto, tenía un padrastro que él era zapatero. Y tenía la casa llena de moldes de zapatos. De cera, tenía todos sus moldes. Y cuando yo leí esa palabra,
enseguida me recordé de mi padrastro, porque me acordé de la palabra amoldar. Los zapatos, tenía los modelos, y enseguida eso lo usé como una figura, una alegoría para ubicarme bien. No se acostumbren, no se adapten a este mundo, sino ¿qué cosa? Transfórmense mediante la ¿qué? La renovación de vuestro entendimiento. Oh pastor, pero ahí L'Oreal, las cremas no hacen nada. Pero yo no veo que ahí las cremas estas con polvo de oro puedan hacer nada. Pero yo no veo que las cirugías ahí. No, hermano, esto no depende de nada de eso. Esto depende de cuánto tú y yo nos expongamos a la palabra de Dios con un corazón humilde diariamente, y esta palabra nos pueda renovar, transformar, nos pueda hacer más como Él. Dice, reduciendo la malicia que tenemos en la mente y alzando los pensamientos santos que agradan a Dios. Fíjense que Pablo no está diciendo, no es que seamos gentes, diríamos, la palabra en inglés sería naif, que es como ingenuo. No me da el americano, es que esa palabra desde que la aprendí se me grabó más que la palabra ingenuo. No, Dios no quiere que seas ingenuo ni que andes por ahí, diríamos, creyendo en cualquiera, firmando cualquier cosa, suscribiéndote a cualquier plan, o creyendo en cualquier gente que te diga que es tu amigo. No es eso lo que Pablo está diciendo con respecto a este momento, sino que él está diciendo, es necesario que renovamos nuestra mentalidad, reduciendo la pecaminosidad en nuestra mente y subiendo en el balance en cuán santo pensamos de las cosas que vemos. Y esto para todos acá es un contraste que nos hace falta crecer. Porque a veces vemos los niños y decimos, estamos hace poco en una actividad y los niños no ven el peligro. ¿Sabe por qué no ven el peligro? Su mente está carente de una malicia. Y pasó un evento triste, pero gracias a Dios hubo unas rescatadoras ahí mejores que los firefighters de aquí que conocemos. Estamos en la actividad en casa de Annie y estaba la piscina y empezamos a orar, y Noah, el niño de Pablo y Zulet, se fue corriendo y se metió en la piscina. Enseguida Zulet y mi esposa, ¡pum! Eso fue, oye, eso, fracciones de segundo. El niño no llegó, creo, que ni a zambuirse completo, y ya lo estaba levantando ya. Él había dicho, oye, pero él no ve el peligro. Corrió y se tiró. Y gracias a Dios que fue un momento triste, pero ahí estaban. Qué buen respaldo. Porque los niños no ven el peligro. Una de las cosas que Dios desea renovar en ti y en mí es nuestra mente. Reducir la cantidad de pensamientos pecaminosos que tenemos en la mente y poner más de su santidad. Bueno, ¿cómo esto es posible, hermanos? Exponte más a su palabra. Amén. Expongámonos más a su palabra. Expongámonos más a creer en el Señor. Y nuestras mentes van a ser saturadas más de su santidad. Aquí está la clave. No se acostumbren a este mundo, sino que dice, transfórmense. Cuando uno es niño, tiene que nacer de nuevo. Veíamos ahorita que decía María, tiene que aprender. Pero para aprender hay que desaprender muchas cosas. Ahí viene el problema. Que a veces para poner nuevo hay que quitar. Y ahí viene el colapso. A veces para construir, ¿qué cosa hay que hacer? Derrumbar o deconstruir, porque tenemos conceptos que por las filosofías
que nos han puesto, que hemos crecido, que es muy difícil. Pero esto que dice la palabra, esto no es en tu fuerza, sino es qué cosa, es con el Espíritu del Señor. No es con fuerza ni con ejército, que dice la palabra en el pasaje. No es con fuerza ni con ejército, sino más con mi Espíritu del Señor. No es algo que tiene que esforzarse, es algo que tenemos que exponernos. ¿Qué es exponernos? Es decir, yo voy a pasar tiempo con Dios. Por eso se llama esta serie Intimidad con Dios. Se llama esta serie Intimidad con Dios. Tenemos que crecer en nuestra intimidad con Dios. Pero para crecer tenemos que entender que lo necesitamos. Como niños destetados. Conocí una familia hace poco, estaban en retiro con los plantadores de iglesias, y uno de ellos, estamos hablando de las adopciones de bebés, de niños, uno de ellos logró adoptar una niña en plena amamantación. La niña estaba siendo amamantada, la madre la abandonó, y ellos lograron por medio de los servicios sociales encontrar a esa niña, rescatarla, adoptarla. Hoy tiene 11 añitos la niña. ¿Se imaginan esa niña en proceso de amamantación ser abandonada? ¿Se imaginan el corazón de esa niña? ¿Se imaginan su desesperación? ¿Se imaginan cuando notó el cambio de la leche de su mamá, ahora artificial? Ella lo notó, mas no lo pudo expresar. Y quizás y por supuesto nunca lo expresó. Pero fue rescatada por una familia. ¿Verdad? Fue rescatada. Hoy en día es una niña que ama al Señor. Pero su futuro podría haber sido otro. Pablo nos está diciendo, no es que seamos como niños físicamente, es que en nuestra mente tenemos que tener menos pecado, más santidad. Menos malicia, más bondad. Menos ley, más gracia. Menos desobediencia, más obediencia. Menos mentiras, más verdad. Y la verdad del Evangelio. Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por medio de mí. Así que de lo que tenemos que tú y yo llenarnos cada día más, es más de quién, de Jesús, de Cristo Jesús. Dice después Romanos 12:1-2, sino transfórmense mediante la renovación de su mente. Dice en la versión, la Biblia de las Américas, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Esta es la voluntad de Dios, perfecta y agradable. Y vayan conmigo en su Biblia ahora a Juan capítulo 2 en esta tarde. Evangelio de Juan 2. Porque quiero que veamos una conversación entre nuestro Señor Jesús y un señor llamado Nicodemo. ¿Alguien puede leer el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso del 1 al 2, verso del 4 al 5? Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús respondió, en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Amén. Gracias, Edward. Este hombre está quizás con la misma pregunta que por años muchos han hecho. ¿Cómo yo puedo nacer de nuevo si ya soy una gente crecida? Jesús le dice, escuchen las palabras, léan usted en su Biblia las palabras de Jesús. Jesús le contestó, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Cómo puede un hombre, pregunta Nicodemo, nacer siendo ya viejo?
¿acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús le respondió: en verdad te digo que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Por tanto, ya esto descarta esa moda ahora religiosa que cualquiera se considera cristiano. No es necesario entrar en el reino de Dios por medio del agua y por medio del Espíritu. Un día podemos ver con detalles, pero a grosso modo, el Espíritu que habla es por supuesto el Espíritu de Dios. Y el agua, Jesús explica más adelante, que le dice: ya ustedes habéis sido lavados por la palabra, que es el agua. O sea, tenemos que entrar al Señor por medio de la palabra de Dios y por medio de su Espíritu. Nacer de nuevo. Lo cual provoca en el creyente, en el nuevo creyente, algo que se llama arrepentimiento de sus pecados y la confesión pública de que Jesús es el Señor. Amén. Este mismo ejemplo es el que leemos después, el famoso Juan 3:16. ¿Con quién está Jesús hablando Juan 3:16? ¿Con quién es? Con Nicodemo. Es con él mismo. Lo que a veces lo aprendemos Juan 3:16 de forma separada, desconectada, pero es una conversación que está teniendo él con Nicodemo. Después, versículo 14, lea conmigo cómo Jesús cita ahora el antiguo pacto, cita la historia antes de él y cita a Moisés. Dice el verso 14: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. Amén. Note cómo el antiguo pacto fue un símbolo de lo que vendría después. Si usted lee la serpiente solo y dice: bueno, ¿cuál enseñanza acá? Jesús mismo la da. Jesús estaba en el desierto cuando Moisés señaló a la serpiente. Y un día él estaba diciendo: un día me buscarán a mí. Qué lindo es la revelación del Evangelio. Amén. Moisés está diciendo: quien mire a la serpiente se salvará. ¿Se salvará de qué? ¿Qué había pasado en ese momento? Lo que saben en la historia. ¿Qué había pasado? Estaban mordiendo. Y ahora Moisés, ¿qué hace? Dios le da a Moisés instrucciones. Crea una serpiente, un bastón, ponla en alto. ¿Y qué dice después? El que mirara a la serpiente va a hacer ¿qué cosa? Sanado. Porque estaban muriendo por chorros los israelitas. Estaban muriendo por chorros y ahora Dios le da. De hecho, este símbolo, para ir un poco quizás más a la historia, es lo que hoy en día simboliza la medicina. La serpiente, ¿en qué? Exacto, es el símbolo de la medicina. Note cómo eso viene de Moisés, de la palabra. Pero estoy seguro que en su escuela de medicina no enseñaron esas cosas. No se lo van a enseñar, porque no quieren enseñar la Biblia ni la palabra de Dios, ¿verdad? Porque va contra. No quieren exponernos a la versión creacionista de que Dios creó al hombre y a la mujer, no a la visión evolucionista. Dios es el creador de todas las cosas. Amén. Y bajo ese punto, bajo esa postura, uno construye el Evangelio. Jesús le dijo: ahora no van a mirar a la serpiente, me van a mirar a mí. Y Pablo dice: no solamente mirar, tenemos que renovarnos constantemente con Él. Porque nuestras mentes, hermanos, son tan rápidas para pensar lo malo. Y no me digas: no, pastor, yo llevo 20 años en el Evangelio, mi mente es una mente santa. Primera de Juan dice: aquel que dice que en él no hay pecado, ya está mintiendo. Nuestra mente necesita consagrarse, entregarse cada día más al Señor. Amén. Para que nuestras decisiones sean decisiones que agradan a Dios. Porque siempre lo comparto y me gusta mucho ese proverbio. Dice: tal cual piensa el hombre,
así actúa. Cual piensa el hombre, así actúa. Así que si Dios logra renovar nuestra mente, hermanos, entonces ¿qué va a pasar con lo que tú haces? ¿Qué va a pasar? Vas a actuar con santidad. Los hombres van a amar más a su esposa como Cristo ama a la iglesia. Las mujeres van a someterse más a Dios y a sus esposos como la palabra manda. Esposos, amen a sus esposas. Efesios capítulo 5. Esposas, respeten a sus esposos. Y entonces va a ser la gloria de Dios en la familia. Va a ser la gloria de Dios en la familia. Pero debe comenzar con uno primeramente. Y comienza con una renovación en nuestra mente. Una renovación en nuestra mente. Póngase de pie en esta mañana para juntos orar.